Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas noches. En este día jueves 25 de junio estamos aquí para nuevamente comenzar a disfrutar de este tiempo de estudio que vamos a compartir en este día. Así que vamos a leer un texto en Proverbios capítulo 8, versículo 11 y 12. Me gusta compartir en nuestra reunión familiar. Los proverbios es hermoso porque tienen una enseñanza tremenda. Dice: yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Amén. Esto es lo que habla la sabiduría, ¿no? Qué tremendo. Los consejos que hay en los proverbios tienen una riqueza tan hermosa que nosotros podemos aprender y leer los proverbios, aplicarla a nuestra vida, nos hacen sabios. Oramos al Señor. Padre, en esta noche queremos agradecerte por este tiempo, Señor, que vamos a compartir, sobre todo tu palabra. En esta noche, Señor, pedimos la bendición tuya, los hermanos, los amigos, Señor, la familia que nos va a acompañar este tiempo, y quizás lo que van a seguir viendo posteriormente. Señor, te pido que tú bendigas, Padre. Bendice este tiempo que vamos a compartir. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y cantamos alabanza. Luego de la alabanza hacemos una oración por la palabra. Ruth va a compartir hoy día un estudio que ha continuado, que ha empezado el día jueves pasado, acerca de la justificación por la fe. Amén. Cantamos una alabanza. Voy a pedir a Ruth que pase. Muy buenas noches, amados hermanos. Vamos a entrar con acción de gracia, con adoración ante la presencia de Dios. Ahí en casa, si se acuerdan de esta alabanza que hemos enseñado y que muchas veces la hemos entonado en la congregación, les animamos que podamos juntos entonarla en actitud de adoración al Señor. ¿Quién es el Rey de gloria? Te persigue con su amor. En sombras sus palabras, susurrando en mi interior.
Rey de gloria. Aleluya. Nombre es Cristo. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria, aleluya. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Amén. Amén. A Él sea la gloria. Oramos al Señor y rápidamente entramos al mensaje de esta noche que va a estar trayendo nuestra hermana Ruth con el tema justificados por la fe. Ha comenzado el jueves pasado, va a seguir continuando hoy día. Es un tema hermoso para poder entender realmente nuestra justificación solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. No por obras, por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y ese es un regalo maravilloso de Dios, que el ser humano pudiéramos entender en su plenitud, ¿no? La obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Padre, gracias por esta noche, por este tiempo, Señor. Gracias por cada hermano, hermana, amigos, Señor, a través de este medio puedan conectarse y que juntos podamos en verdad disfrutar, donde podamos, Señor, compartir este mensaje que es tu palabra, Señor, que pueda traer bendición a cada vida por cuanto lo escuche. Bendice esta palabra, bendice la vida de Ruth, que va a estar compartiendo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea un tiempo, Señor, donde cada persona pueda apartarse este tiempo y dejar, Señor, las actividades, Señor, que quizás podamos tener y podamos aprovechar juntos escuchar este mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios bendiga, prepárese para este tiempo, para poder escuchar la palabra de Dios. Amén. Bien, muy buenas noches, amados hermanos. Como el pastor acaba de encomendar este tiempo de estudio bíblico, voy a invitarles que podamos abrir las Escrituras en el libro de Gálatas capítulo 2, continuando con el estudio bíblico que estamos dando los días jueves, y sobre todo hemos empezado la parte del capítulo 2 donde nos habla justamente el celo de Pablo por enseñarle a la iglesia en Galacia de que no se apartaran de el evangelio que habían recibido según nuestro Señor Jesucristo, para volver otra vez a lo que es la ley, a los ritos, a las ceremonias, a aquellas costumbres que ya habían sido a través de Jesucristo cumplidas en la persona de Jesucristo, y que ahora Pablo, en sus dos viajes misioneros, se cree que entre medio de estos dos viajes misioneros es donde llega a oídos de él de que los hermanos estaban desviándose y estaban prestando mucha atención a las doctrinas judaizantes, donde sobrellevaban y exaltaban lo que es la fe en Jesucristo, pero le sumaban a la fe en Jesucristo la sumisión a la ley y la justificación más santidad para recién ser salvos. Y estaban exigiendo los judaizantes que los varones se circuncidaran conforme a lo que ellos habían recibido
los judíos por orden de Dios. Pero nos habla la palabra del Señor, como les expliqué en otras oportunidades, que la circuncisión representaba y representa la obra de Jesús en nosotros, extirpando a través del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra el pecado, que es el prepucio que nos impide acercarnos a nuestro Dios. Por lo tanto, amados hermanos, como dijimos, esta carta, que es una epístola significa carta, escrita, dice, por puño y mano del apóstol Pablo. No fue como las otras cartas que él las dictaba y las transcribían, sino que esta, dice, era tal el celo de que había viajado, había dedicado tiempo a la obra misionera, enseñándoles a los hermanos que se encontraban en Listra, en Derbe, en Iconio y en Antioquía de Pisidia, que cuando llega a él a oídos de que los hermanos estaban desviándose para volver otra vez a la ley, porque los judaizantes le exigían de alguna manera, les estaba seduciendo, les estaba, como usa en el capítulo 3, fascinándolos a los hermanos en Gálatas, y entraron en un tiempo de confusión. Esa palabra que ahora la vamos a desarrollar, ¿qué significa en el griego? Fascinar. Vamos a ver que en el capítulo 1 estuvimos hablando de la experiencia de Pablo cuando fue llamado por nuestro Señor Jesucristo camino a Damasco y comienza su ministerio en Arabia. En parte del capítulo 2 describe desde el versículo 1 al versículo 10 su experiencia de Pablo en Jerusalén con el Evangelio, y también vemos allí en el versículo 11 al 21 habla ese celo cuando está en Antioquía con Bernabé, dice la palabra, y él estaba con uno de sus discípulos, que es Tito, que era griego, y ve ciertas actitudes, no solo en Pedro, que era un pilar de la iglesia en Jerusalén, sino que también ve algunas actitudes de aquellos hermanos judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que cuando empezaron a evangelizar, ganar a los gentiles, porque Pablo, según la palabra de Dios, nos dice en Hechos capítulo 9, en la conversión, Jesús los llamó claramente para que le dieran un instrumento útil en sus manos para llevar el misterio del Evangelio a los gentiles, quiere decir a todas aquellas personas que no eran judías, pero que Cristo había muerto en la cruz del Calvario, murió para dar salvación a toda la humanidad. Todos aquellos que creen en Jesús pueden acceder a la salvación. Recordemos que los apóstoles fueron discipulados por el Maestro durante 3 años y medio en su ministerio, pero en el caso de Pablo, él tuvo una experiencia muy personal con Dios, por lo tanto es considerado uno más de los 12 apóstoles, ya que Judas murió, y en ese proceso que él murió y se quitó la vida por haber entregado al Maestro cuando iba a ser maltratado, iba a ir a la cruz, iba a ser muerto aún por el mismo juicio que habían elevado en aquellos mismos los judíos, entonces llevándolo al Maestro a la cruz del Calvario. Y vemos que de allí, cuando resucita el Señor Jesucristo, durante 40 días estuvo revelándose a sus discípulos, llamando aún a Pedro, que había sido aquel que lo negó 3 veces antes que cantara el gallo. Y dice la palabra de Dios que le dio instrucciones específicas. ¿Cuáles eran las instrucciones? Que ellos debían ir a Jerusalén y esperar el ser investidos del Espíritu Santo. Entonces podemos decir que el origen de la iglesia evangélica cristiana es justamente en el Pentecostés, Hechos capítulo 2, hasta ahora, hasta la actualidad. Eso implica lo que es la historia de la iglesia cristiana, donde hubo un inicio
cuando los 11 apóstoles esperaban, buscaban en Jerusalén, en el aposento alto, dice la palabra de Dios, buscaban, oraban y estaban allí sentados buscando en oración a Dios, y dice que en un momento a otro descendió como un estruendo del cielo y era la misma presencia del Espíritu Santo y empezaron a hablar, dice, en nuevas lenguas, y tal es así que había 120 personas y fueron investidos del Espíritu Santo, y fue una explosión tremenda en aquel lugar, que empezaron con denuedo a hablar en otras lenguas, como lengüetas, dice, de fuego sobre ellos, y empezaron allí Pedro a predicar con tanto denuedo la obra de Jesucristo y lo que Dios tenía para salvación para la gente. Entonces, llegando ahora a esta parte, vemos que en ese confrontar de Pablo a Pedro, sale de alguna manera a relucir en ese momento, cuando Pablo le demanda allí a Pedro la actitud, y a aquellos discípulos que de alguna manera simulaban estar con los gentiles y luego se fueron a comer a la mesa de los judíos por miedo, dice la palabra de Dios. Pablo de alguna manera confronta esa actitud, dice que simulaba, y la llamó de hipocresía. ¿Por qué? Porque Pablo decía, antes que vinieran estos que eran enviados de la iglesia central, por orden de Jacobo, uno de los pastores importantes de la iglesia central en Jerusalén, dice, aún estuvieron allí comiendo con los gentiles, y cuando llegó el momento de que todos compartieran, y estaba la mesa de las comidas de los gentiles y la comida de los judíos, Pablo, como otros discípulos de Cristo, otros apóstoles, pasaron, dice, de largo y se fueron con los judíos legalistas, aquellos judíos que defendían lo que podemos decir, la ley, defendían la circuncisión y no estaban dispuestos, de alguna manera tuvieron temor de poder mezclarse con aquellos creyentes que también habían sido investidos por el Espíritu Santo, porque Pablo había predicado y Bernabé, y estuvieron discipulando, dice, 1 año en Antioquía, en el primer viaje misionero, y fueron investidos del poder del Espíritu Santo. Pero llegado ahora, este momento, se genera una crisis, una confrontación. Lo que en sí molestó a Pablo, ¿por qué le llamó la atención? Como diciendo, la barrera que Jesús en la cruz del Calvario, por dar su vida, sometió, derribó, ahora nosotros no podemos caer en lo que antes estábamos, en la ley, en los ritos, las ceremonias, para volver a hacer la diferencia con los demás. Esa pared fue quebrada. Ya no hay diferencia entre el judío y el griego. Recordemos las palabras del apóstol Pablo, que él dijo claramente, porque el Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a judíos y a griegos. Es decir, a los judíos, a los griegos y a todos los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho claramente, nuestro Señor Jesucristo le había dicho, nuestro Dios encarnado, hecho en forma humana, engendrado en el vientre de María por voluntad del Espíritu Santo, que ahora ellos tenían, los apóstoles, ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y llegaba ese tiempo, y recordemos que en ese tiempo la persecución era muy grande, no era muy fácil decir soy creyente, creo en la obra de Jesucristo, pero había ese poder del Espíritu Santo que los llevaba a los apóstoles a predicar con denuedo, la gente se convertía, judíos y gentiles, tanto Pedro para la circuncisión, Pablo para los de la incircuncisión, y vemos que allí el obrar de Dios y el respaldo de Dios se estaba cumpliendo. He aquí
en ese celo es donde Pablo le habla a Pedro y llegan a un acuerdo que está en el versículo 16. Pablo objeta de esta manera y yo quiero que me acompañen esta noche. Gálatas capítulo 2, versículo 15, 16 al 21 vamos a lecturar. Dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, dice Pablo, amén, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Aquí vemos allí claramente, Pablo le está diciendo: yo soy judío. Dice: y judío de nacimiento. Pedro, tú también eres judío, pero no pecadores entre los gentiles. El hecho de que ahora esté compartiendo con los gentiles, no soy pecador, sino que ahora le está diciendo Pablo a Pedro y a aquellos, sobre todo a aquellos hermanos que simularon, se sintieron de alguna manera observados por aquellos judíos legalistas del tiempo. Pablo le dice: el hombre no puede ser justificado por la obra de la ley, porque la ley traía a memoria lo que revelaba la condición pecaminosa del hombre. No nos olvidemos que el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 10, acompáñeme usted allí en su casa, el apóstol Santiago, quiero escoger este texto para que entendamos un poquito, nos dice, capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es decir, Pablo le está diciendo, en esta carta, lo que acabamos de leer, lo dijo Santiago en su enseñanza, que si uno quería guardar toda la ley, pero en uno solo quebrantaba y ofendía al hermano, ya era pecador, ya era condenado. Entonces, viendo que ahora en la vida de Pablo, en su, podemos decir, en su confrontación hacia Pedro, le dice de esta manera: el hombre no es justificado por las obras de la ley, porque por la ley la persona quebranta un solo mandamiento, y dice la palabra de Dios, al quebrantar tan solo un mandamiento, la persona incurre en pecado, muere, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, en Cristo Jesús. Por eso Pablo le dice: nosotros no somos justificados, tanto el gentil como el judío va a ser justificado no por las obras que haga de la ley, no por los ritos, las ceremonias, no por guardar el sábado, no por comer alimentos que no sean inmundos. La persona es justificado, como dice Pablo, por la fe de Jesucristo. Dice: no, nosotros también hemos creído en Jesucristo.
Para ser justificados por la fe de Cristo. Acordémonos este punto importante. Pedro, como el resto de los apóstoles, estuvieron durante todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Compartieron alimentos, vieron las experiencias a través del Maestro, cómo ministraba, cómo enseñaba, los discipuló. Pero en el caso de Pablo, le está diciendo, nosotros también creemos en Jesucristo. Quizás como diciendo, yo no estuve con ustedes, pero el que a mí me llamó fue el mismo que a ustedes los entrenó. No nos olvidemos que en muchas de las epístolas, que vuelvo a reiterar, son cartas, manuscritos de consejos, y esta es la carta magna de Pablo de la iglesia cristiana, nos habla justamente que él había sido discipulado y entrenado por Jesucristo, no por personas. ¿Pero para qué? Para que se cumpliese uno de los requisitos de reconocimiento de los apóstoles. Porque para ser apóstol, en aquel entonces, sea considerado uno de ellos, tuvo que ser testigo visible de la resurrección de Cristo, tuvo que haber visto a Jesucristo, tuvo que ser discipulado por el Señor Jesucristo y tuvo que ser enviado. Por eso nosotros, la iglesia cristiana evangélica, no creemos que en la actualidad haya apóstoles. Hay ministerios que edifican al cuerpo de la iglesia, al cuerpo que es la iglesia, y Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Entonces Pablo, al no estar Judas, si bien los apóstoles cuando recibieron, dice, antes de allí, de lo que es el ser investido del Espíritu Santo, ellos escogieron, dice, la suerte cayó en Matías, un seguidor. Pero la realidad es que Jesús llamó a Pablo para que ocupara uno de los 12 apóstoles. Y dice la palabra de nuestro Dios que Pablo le confronta y le dice a Pedro, nosotros también creímos en Jesucristo. Nosotros por la fe de Cristo somos justificados. Y dice, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie puede ser justificado, ni el judío ni el gentil. Nadie puede ser salvo, justificado Amén. ante Dios, si no es por la obra, por la fe depositada en la obra de Jesucristo. Y la palabra de Dios nos dice, y si buscando ser justificados en Cristo, versículo 17, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? Pablo dice, en ninguna manera. Es decir, Pablo le está diciendo en aquel momento a Pedro, ahora nosotros que buscamos ser justificados en Cristo, ¿somos pecadores? Porque pusimos nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo. ¿Somos hallados pecadores? ¿Acaso entonces el Cristo es ministro de pecado? Y Pablo le dice, en ninguna manera, Pedro. Entonces dice, porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Es decir, si vuelve a someterse a la ley judaica mosaica, volví a ser transgresor. Quiere decir, como dice en el versículo 19, volví a estar su condición de Pablo y de todos muertos para la ley, porque era imposible cumplirla. Por eso Jesús vino a cumplirla. Amén. Ahora dice, versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Cuando nosotros creemos en la obra de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, para la ley estamos muertos. Pero cuando soy justificado por la fe en Jesucristo, por la fe de Cristo,
Somos justificados por Él, por haber recibido a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, por habernos arrepentido de nuestros pecados, estando lejos de los caminos de Dios. Dice la palabra de Dios: ahora estoy muerto para la ley, pero vivo para Dios. Cristo murió por nosotros, dice las Escrituras, como dice en 2 Corintios 5:15, para que tanto los incircuncisos e incircuncisos murió Cristo, para que ahora nosotros vivamos para Dios. No para nuestra voluntad, sino que vivamos para nuestro Dios. Entonces Pablo dice allí: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya, gloria al Señor. ¿Se da cuenta? Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, en la muerte de Cristo, dice, cuando yo morí en mi naturaleza, morí y tomé una decisión por Cristo, Él me alcanzó. Yo morí por fe en Él, pero luego que fui llamado por el Señor, ahora vivo una nueva vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Ya no vivo para mi deseo, para mi carne, para mi voluntad. Ahora mi vida está rendida a los pies de Cristo. Vivo para darle la gloria a Dios. Vivo para dar a conocer el misterio del Evangelio a los gentiles. Entonces le está diciendo a Pedro: ¿qué está pasando? Si volvemos de nuevo a la ley, estamos muertos. ¿En vano murió acaso Cristo? Pero yo, dice Pablo allí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es que había tenido una experiencia tan fuerte con Dios. Había sido abiertos los ojos de su entendimiento. Y es allí donde Pablo dice: ya no vivo yo. Es decir, ya no estoy deseando ser gobernado por mí mismo. Ya no soy ese hombre que perseguía a la iglesia. Ya no estoy bajo el yugo de la ley, sino que ahora Cristo mora y reina en mi vida. Y dice: aleluya. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que puedo padecer en mi vida, lo padezco porque lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Acompáñenme en Hechos capítulo 9, versículo 16. Estas fueron palabras transcritas por el historiador Lucas. Amén. En capítulo 9, versículo 16, palabras que fueron transmitidas por el Señor Jesucristo. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Se da cuenta? Por esa razón Pablo dice allí a Pedro, confrontándole, le dice: ¿sabes qué, Pedro? Ahora yo ya no vivo para mí. Ahora Jesús reina en mi vida. Mi corazón, mi vida está a los pies de Cristo. Ya no vivo para mi vanagloria. Ya no soy un obstáculo para la gente en buscar a Dios. Ya no soy el mismo que avasallaba, maltrataba a los creyentes. Ahora soy una vida que murió en Cristo, que moría al pecado, pero que ahora estoy viviendo por la fe en Jesucristo. Estoy viviendo mis días, mi vida rendida para el servicio al Señor. ¿Por qué? Porque dice aquí: por la fe en Jesucristo, la obra de Cristo. Porque Él dice: porque Él me amó. ¿Se da cuenta? Porque Él me amó y se entregó, dice, a sí mismo por mí. Imagínense, Pedro, habiendo experimentado el amor, aún la restauración de su vida, ahora estaba en una etapa donde cualquiera nos puede pasar, de llegar a una situación que a veces nos desborda o nos sentimos no saber cómo actuar. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender. Cristo murió
por el judío, por el gentil, por aquel que vive en Alemania, por aquel que vive en Perú, por aquel que vive en Argentina. Cristo murió porque nos amó y se entregó por nuestras vidas en la cruz del Calvario. Podemos cometer errores como lo hizo Pedro. ¿Quién no los comete? Podemos sentirnos en algún momento, quizás muchos cuestionan y dicen, fue hipócrita Pedro. ¿Qué hubieses hecho tú en su lugar? Yo no sé qué hubiese hecho en su lugar, pero de algo sé. Gracias. Que el mismo Cristo que amó a Pablo, a Pedro, a los apóstoles y ama a la humanidad, nos amó a nosotros. Y por eso tenemos que rendir diariamente nuestras vidas al Señor. En 2 Corintios 5, 17, las Escrituras nos dice, porque ahora en Cristo dice, nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Y de eso estaba hablando Pablo, diciendo Pedro y aún a la iglesia, a los hermanos en aquellos momentos, lo que pasó, pasó, ahora somos nueva criatura, hay una nueva vida en Jesucristo, hay una vida eterna, una esperanza en gloria, y tengo que aprender a disfrutar de esta nueva vida en la gracia, no debajo del yugo de la ley. No tengo que volver a someterme a los ritos, ceremonias, sacrificios, porque el Cordero de Gloria ya murió por nosotros y fue una ofrenda perfecta, una vez y para siempre. Entonces, Pablo está enseñando a la iglesia de Galacia y confrontando a la vida de Pedro en esta situación, como diciendo, Pedro, no te sometas. ¿Tienes miedo de estos hermanos que te están juzgando? Que ponen en tela de juicio si soy apóstol, no soy apóstol, soy menor que los demás. Sométete a la gracia de Dios, porque si no, entonces el sacrificio de Cristo fue en vano. Y Pablo dice, abramos los ojos, morimos al viejo Pablo, al viejo Pedro, para ahora vivir en Cristo, en novedad de días, en novedad de esperanza. Aleluya, alabado sea el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Amados hermanos, la religión nos salva. La salvación es por gracia, es por fe. Somos justificados no por ser buenos, sino que si usted se cree bueno, se está diciendo, entonces soy tan bueno que no necesito de un Salvador. Jesús vino por los pecadores. Amén. Y Pablo dijo en alguna que otra oportunidad, Gloria, de los cuales yo soy el primero. Amados hermanos, no fuimos salvos porque éramos buenos, fuimos salvos porque éramos pecadores, porque estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Y ahora fuimos salvos, rescatados, estamos siendo transformados por la obra del Espíritu Santo a través de la palabra, para vivir una vida de comunión, de entrega para con Dios. No seamos obstáculos para aquellos que quieren venir a Cristo. No seamos como los judaizantes, como esos judíos legalistas que le ponían traba a la gente. No, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No es el Evangelio. El Evangelio es novedad de vida. Amén. Un Evangelio de paz. Un evangelio de arrepentimiento, de transformación, de santificación. Amados hermanos, aun aquellos siervos y consiervos que predicamos la palabra, ataquemos el pecado, no ataquemos a las personas. Cristo murió por el pecador, Cristo murió por ti, por mí, nos extendió la mano cuando estábamos muertos, cuando nadie daba ni 5 céntimos por nuestras vidas. Cristo extendió su mano pródiga y nos asió y nos atrajo a Él. No fuimos nosotros a Él, Él se dio por nosotros, Él nos llamó al arrepentimiento. Porque ser un obstáculo, Pablo en ese fuego, en esa experiencia de haberse sentido amado, porque él sabía que él había perseguido cuando Cristo dice que allí lo cegó, en ese encuentro especial que tuvo,
Dice la palabra de Dios claramente, Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Gloria a Dios. No estamos para perseguir a las vidas, no estamos para perseguir la obra de Dios, estamos para dar testimonio de aquel que nos salvó. Porque Él es el que hace la obra. Por eso dice aquí Pablo, no desecho la gracia de Dios. No desechemos. En Cristo comenzó esa etapa de gracia, que hasta que venga por su iglesia, es esta etapa de la gracia, donde están abiertas las puertas para la salvación. Es la oportunidad de volvernos a Dios, de confesar nuestros pecados y arrepentirnos y recibir a Cristo para ser justificados. Porque óigamelo bien, al cielo no van los buenos, al cielo van los que han sido justificados por el Señor Jesucristo. Amén. Por los que se han arrepentido y han dicho verdaderamente mi vida era una vida miserable ante Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Y Pablo dice, pues Gloria si a por Dios. la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gracias, Señor. Amados hermanos, disfrutemos este tiempo de la gracia. Miremos a Cristo, miremos la oportunidad que nos está ofreciendo de vida eterna, de transformación. Yo sé que para muchos se les hace difícil porque todavía no llegan a entender o todavía no tuvieron una experiencia personal con el Señor Jesús. Escuchan el Evangelio, sienten que la palabra les toca, pero vuelven a caer una y otra vez en los mismos pecados. Quiero decirte que si verdaderamente tú estás decidido a ponerte en las manos de Dios, Él es poderoso para librarte de todo mal. Él es poderoso para hacerte libre del pecado. Pero tenés que tomar una decisión sincera y reconocer tus propios pecados. A veces estamos mirando más la actitud de los demás que nuestra vida. Estamos más pendientes de las cosas materiales. Dios es un Dios que restaura lo espiritual en nosotros y todas las áreas de nuestra vida. Oremos en esta noche y demos gracias a Dios porque hemos sido justificados, porque hoy podemos entrar a la presencia de Dios a través del nombre de Jesucristo. La sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario es testimonio vivo y esa sangre somos rociados los cristianos. Y cuando Dios nos mira, ve la obra de Cristo en nosotros, no porque éramos buenos, porque éramos todo lo contrario ante Dios. Al cielo no se va por las obras, al cielo se va por la fe en Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Usted ni yo tenemos que hacer nada para adquirir salvación. La salvación viene por gracia, por creer en que Jesús es poderoso para salvarnos y cortar toda maldición. Como dijo allí la palabra de Dios, consumado es. Fueron las últimas palabras que dijo el Señor Jesucristo. He aquí, quiere decir, he acabado con la obra que me encomendaste. Ya no hay más nada que hacer. Es un regalo que no merecemos. Es un regalo de Dios a través de Jesucristo a nosotros que estamos perdidos. Por eso, tómate fuerte del Señor. No deseches el llamado al arrepentimiento, el llamado a volverte a Dios y vivir una relación diaria con el Señor. Deja que Él te hable a través de las Escrituras y háblale tú a Dios a través de la oración. El legalismo destruye la iglesia. El legalismo destruye la obra del Señor. Pero si en nuestras vidas hay gracia de Dios, si dejamos que la gracia del Señor nos ministre, vamos a ser canales de bendición para los demás. Oremos. Amado Dios y buen Padre Celestial, gloria, alabanzas te damos, Padre. Tú eres bendito, excelso, y te damos muchas gracias
por concedernos esta gracia que emana del cielo, esta bendición de conocerte a través de la obra de Jesucristo, de experimentar el perdón de nuestros pecados cuando nos acercamos arrepentidos a ti. Te damos gracias porque a través de Jesucristo, Padre Santo, somos justificados en la fe en Cristo para poder tener salvación, para poder gozar de tu paz, de tu amor. Aleluya. Y porque tenemos una nueva vida para disfrutarla bajo las bendiciones y la dirección del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivir para ti, no para nosotros egoístamente, sino que aprendamos a someternos a tu plan para con nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada hermano, hermana, por cada vecino, por cada vecina, por cada vida que está mirando esta transmisión o va a mirar. Señor amado, y han puesto su confianza en ti. Oramos que te glorifiques dando sanidad, pronta recuperación. Y aquellas vidas que han pedido oración, por los que están en UCI, por los que están enfermos en sus hogares. Padre Santo, orando que tu gracia y tu poder sea manifiesto, que puedan creer en tus promesas. En tus manos entregamos cada nación, el presidente, las autoridades, los jueces, los médicos, los alcaldes, todos los gobernadores, pidiéndote por las fuerzas del orden, pidiéndote, Señor, tu asistencia para este tiempo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias te damos, Padre. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Si Dios mediante nos permite el Señor, el día domingo nos estaremos conectando a las 10:30 de la mañana. Si usted tiene la oportunidad, comparta esta enseñanza bíblica con sus contactos. Dele like y compartir. No se la guarde. Transmita a la Junta Directiva, a la Comisión de Trabajo, el día de mañana a las 8. Después los voy a llamar. Dice el pastor que mañana los va a llamar para coordinar una pequeña reunión de edificación. Que Dios les bendiga y mantengámonos, no nos descuidemos. Hay hermanos que ya se están descuidando de la oración, de la lectura, ya no están mirando los cultos. Hermanos, es la manera de mantener ese fuego encendido, mantener ligado con el Señor y con la iglesia.